Bueno, buenos días a todos. Y quiero empezar por agradecer a Maizar por la invitación a coordinar este panel y sobre un tema tan importante como el de la bioeconomía. Un tema que me tocó introducir en este mismo espacio hace 2 años y que resulta extremadamente auspicioso verlo presente con la fuerza que lo hemos visto en la introducción del Congreso, en las palabras de Alberto Morelli, y también en el panel anterior, en donde en alguna medida casi todo lo que se habló fue de la importancia que tiene esta visión para nuestro país y de algo quizás más importante, de que si bien es un concepto que habla sobre el futuro, es el hacia dónde vamos, la bioeconomía es en alguna medida el futuro inevitable de la agricultura en términos, o del sector, en términos de lo que son las demandas de la sociedad y las oportunidades que se abren a partir de los avances de la ciencia y la tecnología. Lo interesante en lo que hemos estado escuchando ya en el panel anterior es que si bien es algo que se plantea como el futuro de lo que estamos discutiendo, también es algo que está ocurriendo, porque las dos experiencias de los municipios a nivel territorial que se presentaron, y también en gran medida algunos de los aspectos que plantó Agustín en términos de la contribución y de las reflexiones que hizo en términos de la contribución de la cadena a la economía argentina, no hacen otra cosa que resaltar que por ahí es donde va el camino. Y esto está ocurriendo independientemente de las políticas públicas, en cierta medida. Y sí nos lleva a la reflexión de si estamos aprovechando hice referencia a la introducción que habíamos hecho del tema hace un par de años. Y en esa introducción habíamos hecho un eje en que la importancia de esta visión es que de alguna manera replanteaba las prioridades de inversión o replanteaba los criterios a partir de los cuales deberíamos reorientar las inversiones, orientar las inversiones en nuestro país. Un tema particularmente importante en una época que ya se avisoraba en esa oportunidad, en donde deberíamos sustituir el consumo por la inversión en términos de los drivers de nuestra economía. Y yo creo que lo que estamos viendo es que definitivamente eso está ocurriendo. Los drivers estructurales de la economía están planteándonos que ese es el camino hacia donde debemos ir. La pregunta relevante sería, quizás para este panel, entre otras, si estamos haciéndolo o si estamos aprovechando todo el potencial que la cadena del maíz aporte en términos de construir estos nuevos escenarios. Bueno, como introducción, tengo el honor de coordinar un panel que incluye a mi jefe, al secretario de Alimentos y Bioeconomía, Andrés Murchisa, que es quien es el responsable por liderar dentro de la estructura político-administrativa del país la implementación, la realidad de hacer realidad esta nueva visión, y a 2 compinches en la tarea de promover este nuevo concepto. Ramiro Costa, su director de la Bolsa de Cereales, y Roberto Bizán, con quien no hable en qué carácter debe ser presentado.
Pero bueno, con esto como introducción, ese es el orden de hablar. Le daría la palabra al secretario Muches. Andrés. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Preparé un pequeño... ¿Este lo voy cambiando? ¿Esto es acá? Sí, cuando llegué a la secretaría, me encontré con Eduardo y empezamos a hablar un poco acerca de la bioeconomía. Y la realidad es que, del punto de vista, me parecía muy teórico el concepto incluso de bioeconomía. Digo, bueno, pero en este momento en Argentina, con todos los problemas que tenemos, ponernos a hablar de temas que parecen teóricos. Y me tomé el trabajo de googlear un poco lo que dice bioeconomía. Y la primera definición que surge es esta: es la producción de recursos renovables biológicos y la transformación de los mismos juntos con sus residuos en productos de valor agregado, tales como alimentos, forrajes, bioenergía o productos biobasados. Y un poco la primera reflexión fue esa: bueno, ¿y qué tiene que ver? Digamos, es un concepto muy amplio, en verdad. Lo hablaba con Santiago del Solar también, decía, bueno, pero la realidad es todo. La siembra, por ejemplo, de cultivos es bioeconomía, la producción de alimentos es bioeconomía. Es un concepto muy amplio. Pero después me fue cayendo la ficha en la medida que empecé a ver de qué se trata la bioeconomía, cuál es el impacto, qué significa la bioeconomía. Y en realidad la bioeconomía es una nueva forma de organizar la producción agroindustrial. Y está fundamentada en varios pilares, los cuales los quiero compartir con ustedes para que vayamos armando este concepto de bioeconomía. Uno es la localización y la otra la economía circular. La economía circular es un concepto que lo escuché mucho desarrollado en el INTA. Bragaccini habla mucho de la economía circular, que es esto de que si nosotros tenemos, a partir de una producción primaria, la procesamos en origen y eso da lugar digamos, a otros insumos para otras industrias. Por ejemplo, en la cadena de cerdos, digamos, si procesamos la soja con extrusora, después nos queda la harina de soja. Esa harina de soja se puede usar después en el sector lácteo, en el tambo o con los cerdos para agregar proteína. Y todo en origen, o sea, todo esto capaz a 500 kilómetros del puerto o 800 kilómetros del puerto. Ese es el concepto de economía circular. Y también el tema de usar los residuos, ¿no es cierto?, de esas economías para retroalimentarlas. Entonces, por ejemplo, podemos de la producción de cerdos usar la biomasa húmeda, producir biogás y usar ese biogás como energía térmica que retroalimenta el sistema. Eso es un poco el concepto de economía circular. Y el de localización significa que no son economías de escala, que estén, por ejemplo, en Rosario, sobre el río Paraná, sino que pueden estar muy alejados de los puertos, pueden estar en el interior profundo del país. Entonces son dos conceptos fuertes, el de localización y el de economía circular en un país como el nuestro, ¿no? que es enorme y que para circularlo son millones de kilómetros. Y para la producción íntegra de alimentos, energía, materiales o insumos para otras industrias. Y en el corazón de la bioeconomía, porque la bioeconomía nace en Europa, digamos. Acá nos están visitando Bernd y Cristóbal de la Embajada de Alemania, el agregado comercial de Alemania. Y Alemania es un poco el que instaló el concepto y el que lidera la bioeconomía. Y en el corazón de la bioeconomía está esto de capturar carbono, o sea, de producir en una forma sustentable, dañando o sostenible, digamos, y capturando carbono, digamos, en contraposición de lo que es la utilización de combustibles fósiles. Entonces, volviendo a los pilares de la bioeconomía, tenemos la transformación en origen. Acá tienen un mapa de la Argentina y tienen en azul, digamos, a escala, digamos, por volumen, lo que son el flujo de granos en camión de soja y de maíz. Digamos, cuanto más ancha la arteria, digamos, es mayor el volumen de granos. Como ven claramente de este mapa, que una gran parte de lo que es soja, del complejo sojero y maíz,
se va por el puerto de Rosario. Entonces, son oportunidades que nosotros que estamos perdiendo de alguna manera, ¿no? Porque dentro del concepto de bioeconomía está el procesar toda esta producción localmente y con eso generar desarrollo local y empleo. Y entonces ya mencioné el tema de las bioenergías distribuidas, esto de utilizar energías renovables como biomasa seca o biomasa húmeda, esto es central a lo que es bioeconomía. Entonces, aparte de un impacto social que tiene por desarrollar mayor mano de obra en el interior del país, tiene un impacto también ecológico, porque la biomasa, como otro concepto de bioeconomía, es que la biomasa se transporta mal. O sea, cuanto más commodity, digamos, cuanto mayor precio tiene y mayor el volumen que hay que transportar, más porción se lleva el transporte y, digamos, es mejor negocio procesarlo en origen a ese commodity. Claro ejemplo, los dos intendentes que estuvieron en el panel anterior, uno está produciendo bioetanol, el otro quiere producir biogás a partir de residuos. Son dos ejemplos claritos de bioeconomía, ¿no? Entonces, aparte del desarrollo local del empleo, también tenemos un impacto ambiental, dijimos un impacto social y también en un precio a veces. A veces producimos, a partir de esa biomasa, producimos productos con mayor valor agregado. Y el otro eje también que nos plantea la bioeconomía son los nuevos procesos biotecnológicos. O sea, procesos que tienen que ver con las nuevas industrias que se vienen, ¿no? O sea, lo que llaman también molecular farming, o sea, procesar como es bioceres, ¿no es cierto? Tener como usinas de biotecnológicos. Y a partir de eso, tener otra matriz de productos. Entonces, estos son un poco los pilares de bioeconomía. Y empezamos a ver que en un país como Argentina, donde tenemos que generar trabajo genuino en el interior, donde tenemos un challenge importante en cuanto a reducir la pobreza, y bueno, entonces empieza a tomar mucho sentido la bioeconomía. Y yo quiero remarcar un poco que esta es la visión argentina, porque otra de las cosas que me fui dando cuenta con el correr del tiempo es que cada país tiene su visión un poco particular de la bioeconomía. Entonces, en Alemania la visión es más por el lado de la sustentabilidad y por el lado de la energía, de la bioenergía y la biotecnología. En cuanto a procesos, en Estados Unidos tiene más que ver con la biotecnología de los cultivos. En Argentina tiene más que ver con esto, el enfoque que le estamos dando. Cada país tiene un enfoque levemente distinto. Si vemos las metas de la Unión Europea para su bioeconomía, esto del Bio-Based Industries, con datos de ellos, es reducir para 2030 reducir un 50% los gases de efecto invernadero, consumir un 20% más de su biomasa y acá el otro concepto que les decía, reemplazar carbono, reemplazar el 30% de sus productos de petroquímica. Esto lo planteo, esto no es bipolar, digamos, cuando decimos reducir, no es que reemplace el 100%, sino que son procesos graduales, donde a poco van reemplazando los combustibles fósiles. Lo menciono porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que están creciendo mucho en bioeconomía, de la mano del fracking y de shale gas que están produciendo, han instalado todo un polo petroquímico nuevo y muy importante, a pesar de tener metas también en bioeconomía, es como que se solapan con las otras, ¿no? Las van llevando, digamos, los dos desarrollos a la vez, en forma paralela. La próxima. Bueno, entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos en Argentina? Es que, a diferencia de otros países, tenemos muchísima biomasa para transformar. Y podemos transformar esta biomasa en más proteína animal, podemos hacer mayor reemplazo de productos de petroquímica y también innovar en productos y procesos. Yo diría en Argentina nos queda muchísimo por delante. En la próxima, y también crear nuevas cadenas de valor, porque ahora estamos en Maizar, estamos hablando de la cadena de maíz, pero por ejemplo un desafío nuevo que tenemos es todo lo de forestación.
en forestación. Estuve en Alemania y ellos están, en todo lo que es bioeconomía forestal, están muy desarrollados. Y en Argentina tenemos, en la provincia de Corrientes, tenemos toda una cadena nueva de valor por generar. Y hoy día, digamos, con estos conceptos de bioeconomía lo podemos hacer de una manera capaz diferente al modelo uruguayo, ¿no? Donde no es necesario concentrar todo en una mega industria, sino que se puede hacer en una forma más diversificada. Para dar un ejemplo nomás, ¿no? Hay otros ejemplos también, por ejemplo, las algas en el sur. Hay muchos ejemplos en la Argentina donde podemos usar bioeconomía y que tenemos potencial para crecer. Este es un ejemplo, sí, en la cadena de maíz. Lo que está en rojo es el modelo americano. Fíjense en cómo ellos procesan toda su industria de maíz. Lo colorado es Estados Unidos, lo azul es Argentina. Fíjense, industrializan el doble la cantidad de etanol que producen comparado con Argentina. En alimentación animal estamos un poco más a la par, pero tenemos muchísimo por delante todavía. Y después en exportación. Eso es un poco la consecuencia de no tener desarrollado las tres barras de arriba, ¿no? O sea, a nosotros se nos van muchísimas oportunidades, exportamos muchísimas oportunidades en la cadena de maíz. Y creo que en lo que es alimentación animal tenemos para crecer muchísimo, en cerdos, también en aves, ¿no? Para exportar más proteínas animales. Y ahora quería hablar levemente del rol del Ministerio en bioeconomía. Como decía Eduardo, nosotros junto con MinSyn somos los pilares de empujar la bioeconomía a nivel ministerial. También participan el Ministerio de Producción y de Ambiente. Está creado el Consejo Científico Tecnológico. Ya tuvo 2 reuniones. Tenemos que crear a corto plazo el Consejo Económico y Social. Ya está en marcha un curso virtual de introducción a la bioeconomía con más de 2.000 participantes. Y también tenemos convenios internacionales, como el que mencioné con el trabajo con Alemania, donde tenemos un convenio muy importante y lo estamos llevando a cabo. Hace poco participé del Global Bioeconomy Summit en Berlín, que después les voy a mostrar una diapositiva, pero realmente tenemos muchísimo para trabajar con ellos en distintas materias, ¿no? Tenemos el grupo de trabajo de la FAO y también del Global Bioenergy Partnership. Son todos convenios firmados. Y también tenemos un convenio firmado con la Bolsa de Cereales y el Grupo Bio y mesas sectoriales. Así que, como ven, tenemos una agenda muy amplia en cuanto a bioeconomía y todo esto está dentro de la Secretaría de Bioeconomía y Alimentos. Y después programas específicos dentro de la Secretaría. Tenemos la CONAVIA, que es el marco regulatorio de la biotecnología. Y tenemos también distintos programas que tienen que ver con la biomasa. Tenemos el programa ProBiomasa. Está Miguel Almada acá participando, que participamos de todo del Renovar 1 y Renovar 2, asesorando empresas y también con el programa se hizo un relevamiento en toda la Argentina de todos los recursos disponibles, tanto biomasa seca como biomasa húmeda, georreferenciado, y también toda la demanda provincial, provincia por provincia, y tenemos un balance energético por provincia. Y a partir de este trabajo creo que vamos a desarrollar políticas públicas para energías renovables, ¿no? Tenemos también la mesa consultiva asesora de ley de biocombustibles, esto con el Ministerio de Energía. Y también ahora tenemos fondos del Banco Mundial para el Global Environmental Funds, que son fondos para medir el impacto de bioeconomía en la Argentina. Este es un programa nuevo. Después también creamos hace poco la CABUA, que es el Comité Asesor de Bioinsumos, y el sello Bioproducto Argentino, hace poco lo creamos. Y también el COBIOMAT, que es la Comisión Nacional Asesora de Biomateriales. Así que, como ven, tenemos muchísimos programas y muchísimo para trabajar, pero bueno, estamos entusiasmados con este concepto. Uno de los temas que me doy cuenta yo es que hace falta medir mucho más el impacto, porque creo que si el impacto lo tuviésemos medido, hoy estaríamos todos hablando de bioeconomía y viendo de cómo instalarlo por todo el país, ¿no es cierto? Pero como el impacto es en distintos ejes, tenemos ejes sociales,
tenemos ejes ambientales y económicos. Bueno, es más difícil sacar un número y decir, es esto, pero bueno, ese es el desafío. Seguro que Eduardo les va a hablar un poco más acerca de esto. Él está trabajando con respecto, junto al gobierno de Alemania, para medir el impacto de la bioeconomía. Por último, les quería mostrar una diapositiva que me pareció muy interesante ahora en el del Global Bioeconomy Summit, de los impactos que pueden tener distintos manejos naturales, ¿no? en lo que respecta a emisión de gases. Y más que nada para trazar, digamos, la importancia que tienen distintos manejos, el impacto que tienen. Por ejemplo, el número uno es la reforestación. Cada autito de esos son 50 millones de autos. Entonces, por ejemplo, reforestar, esto está analizado al 2030, el impacto que tiene la reforestación sería el equivalente a eliminar la emisión de 650 millones de autos en el mundo, ¿no? Y así van con las distintas prácticas. Y entre ellas me parecía interesante una que dice Conservation Agriculture, es la tercera, digamos, empezando de abajo la tercera. Incluso presentaron un trabajo ahí en el Global Bioeconomy Summit hablando de la siembra del impacto que puede tener secuestrar más carbono a partir de incrementar la materia orgánica en el suelo, que es un poco, Argentina es lo que hacemos, ¿no es cierto? Nosotros con la siembra directa estamos produciendo de una forma muy sustentable y aumentando la captura de carbono y la materia orgánica en el suelo. No lo tenemos medido, pero seguro el impacto que tenemos a nivel ambiental es enorme. Pero bueno, acá me parecía interesante mostrarlo en esta tabla y digamos, medirlo con los otros manejos que están ahí. Y bueno, y por último, yo no quería dejar de mencionar que tanto Lino Barañao como Eduardo Trigo, Argentina están hoy, yo diría, en una posición muy importante en lo que refiere a bioeconomía a nivel internacional. Y yo pienso que esto es así, más que nada por la visión que tuvo Lino y también Eduardo Trigo hace muchos años, que ellos se percibieron de una forma muy anticipada el impacto que iba a tener la bioeconomía y la importancia que iba a revestir en nuestro país. Así que yo les voy a pedir un aplauso para Eduardo Trigo y para Lino Barañao, que tuvieron esa visión, no ahora, sino hace muchos años. Y bueno, y yo creo que es por eso que hoy estamos hablando de bioeconomía en este congreso y que dentro del gobierno está tan instalado el tema. Así que muchas gracias, Eduardo, y bueno, la verdad que es un placer contar con tu apoyo y asesoramiento. Bueno, difícil hablar después de estas tan generosas palabras. Yo creo que fue más bien las circunstancias que la visión, pero de cualquier manera, como nos han pedido de que seamos cortos, eso me da una buena escapatoria. Ramiro, por favor, y creo que Ramiro no necesita presentación. Para pasarla. Bueno, muy buen día a todos. Primeramente quiero agradecer muy especialmente a las autoridades de Maizar, en particularmente a su presidente Alberto Morelli y a Alfredo Paseiro, presidente del Congreso. No solamente felicitarlos por la realización del mismo, sino también por habernos invitado a participar de este panel de bioeconomía que, como estamos viendo, primero en el panel anterior, desde el punto de vista práctico, es una realidad en Argentina, y ahora un poco más desde el punto de vista teórico o del marco contextual, es una realidad que promete muchísimo para países como nosotros, que tenemos muchísima biomasa y que a través del uso de la misma, con ciencia, con tecnología, con innovación, podemos estar generando un impacto aún mayor de lo que es el agroindustria en nuestro país. Como nos dijeron que seamos breves, voy a tratar de pasar algunas ideas muy rápidas, sobre todo aquellas que considero que son muy conocidas. Para empezar, ustedes saben, para contextualizar por qué hablamos de bioeconomía y creemos que la bioeconomía es un
es una verdadera solución a determinados problemas que existen. En 1798, allá lejos, por el siglo XVIII, un conocido economista llamado Malthus anunciaba lo que se llamó y se conoció como la trampa malthusiana, es decir, que la demanda de alimentos iba a crecer a una tasa muy superior a la capacidad de producción que teníamos de los alimentos, con lo cual en un punto se iban a quebrar ambas curvas y íbamos a registrar grandes hambrunas con posibilidades de guerra, y imagínense el desastre que se pronosticaba. Por suerte y por haber subestimado probablemente el avance de la tecnología, en aquel entonces seguramente no se conocía tanto como se sabe hoy, que es lo que puede depararnos el futuro. La población mundial no paró de crecer desde entonces, pero no hemos pasado ningún evento a nivel mundial catastrófico respecto de la falta de alimentos. Es más, hasta hace pocos años hablábamos de que teníamos sobrestocks mundiales que deprimían los precios de los commodities y en realidad el problema era casualmente el contrario. Cuando vemos las proyecciones que hace Naciones Unidas respecto de hacia dónde va la población mundial, lo único que se ve es que la misma casi no para de crecer. Cada año que se van realizando, se van lanzando nuevas estimaciones, las mismas están por encima de las que se habían publicado tan solo 1 o 2 años atrás. Y lo que vemos ahí es si existe algo así como una estabilización, el mismo sería en 11.000 millones de habitantes. Ese es un tema, porque no solamente hay que alimentarlos, sino que además esta población es cada vez un poco más rica, los ingresos medios van aumentando a nivel mundial y esto genera nuevas demandas por más alimentos, también mejor alimentos, lo cual implica también un cambio en la demanda de los commodities que nosotros producimos y también genera cambios en la demanda de energía. El consumo medio de una sociedad avanzada o desarrollada es mucho más alto que de una que está en desarrollo en términos de su consumo energético y también, y por último, demandas vinculadas al cuidado del medio ambiente. No solamente hay que producir más, hay que producir mejor, cuidando el medio ambiente. Claramente estamos en una situación en la cual, si seguimos produciendo como lo veníamos haciendo, el sistema viene dando muestras de que estamos llegando a alguna especie de límites, o por lo menos los límites empiezan a ser vistos nuevamente, como hablamos hoy de Malthus, como quizás a la vuelta de la esquina o un poco más allá, pero ya sabemos que hay algunas restricciones que empiezan a operar. La disponibilidad de nuevas tierras, la disponibilidad de agua dulce, la disponibilidad de combustibles fósiles son finitas y las mismas no pueden ser sobreexplotadas como si nunca tuvieran un límite o una capacidad de uso sin restricciones. Si a eso le sumamos el cambio climático, lo que tenemos que entender es que si queremos seguir progresando y creciendo, abasteciendo esas demandas, que son las que generan un mercado a través de los precios, tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas. Como esa famosa frase de Einstein, si buscas resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo, tenemos que producir más, mejor y más limpio. La mejor forma es cambiar la manera de producir. Y es así como llegamos a la bioeconomía que ya vimos algunos casos concretos y vimos todo lo que desde el sector público se está promoviendo y trabajando, que realmente es mucho, y es quizás uno de los pocos ejemplos satisfactorios que tenemos en la historia argentina, en la cual se empieza a desarrollar un nuevo paradigma de desarrollo y Argentina ingresa casi al mismo momento en el que se está desarrollando en los otros lugares del mundo. Normalmente Argentina ingresa a los paradigmas de desarrollo bastante atrás de que ya ocurrió y por eso siempre estamos un poco atrasados en nuestra fase de desarrollo. Si tuviéramos un mapa, que no lo traje lamentablemente, pero un planiferio en el cual cuáles son los países que tienen estrategias de crecimiento basadas en la bioeconomía, podríamos ver que casi todos los países desarrollados ya tienen una. Y esas estrategias no son muy viejas, tienen 3 años, 5 años, 1 año, la están desarrollando y Argentina es parte de ese selecto grupo. Es decir, estamos en un momento indicado, en una nueva ola de desarrollo, en el cual esta ola implica trabajar sobre lo que son las fortalezas de Argentina. Argentina tiene recursos naturales, Argentina produce biomasa, Argentina tiene productores expertos en saber cómo hacer las cosas en términos de cómo producir maíz, cómo producir soja. Hoy hablamos de ganaderías, hablamos incluso de producción. Bueno, nos quedamos sin PowerPoint. Aquí estamos. Gerenciamiento de la producción de biomasa en términos generales en Argentina. Tenemos capacidades científico-tecnológicas, tenemos un sector público que ha dado muestras de poder dar soporte regulatorio al desarrollo de nuevas tecnologías. En el caso de organismos genéticamente modificados, estamos liderando en muchos casos el desarrollo de lo que está pasando a nivel mundial. Tenemos una Conavia, tenemos el lanzamiento de productos casi a la par de los principales países más desarrollados y más avanzados en la inversión en este tipo de negocios. Es decir, estamos trabajando en una plataforma de crecimiento basado en lo que sabemos hacer. Eso es lo que tenemos que potenciarlo y trabajar en esta nueva visión. Ya yendo muy rápidamente a categorías, a estos nuevos negocios,
y cómo lo vemos de la bolsa de cereales, si tuviéramos que hacer una clasificación muy breve, muy sucinta, muy, si se quiere, hasta arbitraria, de los grupos de nuevos negocios que van surgiendo, lo podemos dividir en esas 3 categorías que se ven en las filminas. Por un lado, existen negocios vinculados a objetivos ambientales y de sostenibilidad, otro tipo de negocios vinculados a oportunidades que estamos subaprovechando en los sectores tradicionales, y los nuevos negocios que están más vinculados al avance científico, que van a ampliar la oferta de bienes y servicios, pensando también en esto de producir lo mismo que antes, pero de una manera más amigable con el medio ambiente. Simplemente para poner algún ejemplo y que se sepa a qué nos referimos desde la Bolsa, del Grupo Bioeconomía, cuando trabajamos estos subgrupos. Cuando pensamos en objetivos de sustentabilidad y ambientales, estamos pensando, por ejemplo, en diversificación e integración productiva, estamos pensando también en remediación de suelos. Ustedes saben, cada vez que estamos trabajando en ambientes que son frágiles desde el punto de vista ecológico y que se sobreproducen o no se lo hacen de manera siguiendo, por ejemplo, buenas prácticas agrícolas, los mismos erosionan y pierden su capacidad productiva de cara al futuro. Pensando en bioeconomía, pensando en buenos negocios, se puede trabajar en los mismos desde un punto de vista científicamente de avanzada, con tecnología ya existente, entrando casi de nuevo en el tercer grupo, o con algo que ya existe, que es una realidad en Argentina, como las buenas prácticas agrícolas, trabajando con fertilización, rotación de cultivos, etc. En Argentina, por ejemplo, existe un programa de la provincia de Córdoba que los promueve, incluso monetariamente, es decir, esto ya se puede poner un precio a realizar buenas prácticas, o incluso desde la red de buenas prácticas agrícolas a nivel nacional, en el cual más de 60 instituciones promueven las ideas de hacer las cosas bien a los efectos de no afectar los recursos naturales, que son en definitiva lo que nos va a permitir desarrollar negocios hacia el futuro. Pensando también en objetivos ambientales y sostenibilidad, podemos hablar del incremento de la energía, de la producción de energía, pero ya no de la tradicional fósil, contaminante y además limitada en términos de stock, sino que podemos pensar en las nuevas posibilidades de producción de combustibles, la cual en Argentina ya es una absoluta realidad. El intendente Alejandro Roca hablaba de las plantas de etanol, tenemos plantas de etanol también de caña de azúcar en el norte y, por supuesto, todas las plantas de biodiesel en el complejo portuario aceitero en la zona de Rosario, en el cual, apalancados en las ventajas competitivas de aquellas plantas que son probablemente las más competitivas y de mayor escala a nivel mundial, se aprovecha esa oportunidad generando un incremento adicional en el sistema de producción y volviéndonos uno de los principales productores y exportadores de biodiesel del mundo. Cambiando y pensando en oportunidades subaprovechadas de sectores tradicionales, por un lado podemos hablar de aumentar las sinergias que existen entre varias actividades que eventualmente están vinculadas entre sí, ¿no? Estamos hablando de rotaciones de los cultivos, rotaciones que no solamente son entre cultivos, sino también actividades silvopastoriles, silvo con ganaderas, ganadería, forestal, ganaderas, toda una serie de cosas que ya existen, pero pensadas desde un punto de vista más estratégico, si se quiere, y con esta visión podemos lograr mejoras de productividad, ventajas competitivas y quizás crecimientos por escala que vuelvan al negocio más rentable. Diversificación de matriz productiva, hablando de integración vertical, donde tenemos maíz, el caso de Córdoba también se puede llegar a hacer, o también Rojas, por supuesto, cualquier otra ciudad o pueblo del interior, ¿verdad? Crecimiento vía la producción de las distintas ganaderías, luego utilizar lo que antes se llamaba residuo, ahora llamarlo subproducto y con eso generar energía y toda una serie de nuevas producciones que lo que van haciendo es poniendo en valor y generando ventajas competitivas a producciones que ya conocemos, que son las tradicionales. Por supuesto también generando el autoconsumo de energía. Apurándonos, porque ya se me acaba el tiempo, vamos a las actividades de ciencia, las que veíamos ahí como tercera categoría, las que amplían la oferta de bienes y servicios. Esto es lo más lindo porque es el futuro, es cuando vemos hacia dónde podemos apuntar y ya dejando de hablar del maíz, de la carne, del pollo, del cerdo, del feedlot, y vemos qué es lo que nos ofrece el futuro y vemos que son las oportunidades que quizás son esos profesionales jóvenes que están viendo cuál es su futuro negocio en el sector agroindustrial, que es lo que planteaba hoy, por ejemplo, el jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria, que no se ven demasiado vinculados con el agro. Y probablemente no lo terminen estando de manera directa, pero sí de manera indirecta. Cuando vemos los usos, los múltiples usos que tiene el maíz a nivel mundial, sabemos que es uno de los cultivos, uno de los cereales que tiene mayor capacidad de ser procesado y generar subproductos para las más diversas fuentes de uso que se le pueda ocurrir. Simplemente ahí ven la mitad de un gráfico, está en inglés y mal, después se lo dejamos acá para que lo puedan ver con la fuente,
pero que para usos desde el punto de vista, desde fuegos artificiales arriba a la izquierda, que es el pegamento que se utiliza a base de maíz para que exploten en el momento indicado, hasta para el pegamento de los libros que ven ahí o de los crayones para que se les pegue el papelito que va y que no afecte, digamos, el correr del crayón, hasta cuestiones vinculadas con las obvias, como el alimento para ganadería, de alimentos los más variados usos que se puedan imaginar. Dentro de lo que es la industria alimentaria, casi todos los alimentos llevan en alguna proporción, en algún sentido, algún derivado del maíz. Ahí ven un nene y eso se debe a que uno de los derivados del maíz es un gran absorbente. Es decir, que casi todos los pañales tienen en alguna proporción algún derivado del maíz. Lo mismo pasa con productos del hogar, de limpieza del hogar, y también con cuestiones que van a la medicina. Por ejemplo, no sé, hasta las propias aspirinas, el recubrimiento que tienen son hechas a base de maíz o energía o los más diversos usos industriales. Avanzando, para dejar algún tiempito a quien me sigue en la palabra, los nuevos negocios presentan también nuevos desafíos. Lo más importante y sin lugar a dudas es, tiene que haber una señal de mercado para que aparezcan los precios y con los precios aparezcan las inversiones. Eso va a orientar las inversiones. En algunos casos probablemente esto ya está consolidado, que son los ejemplos que vimos en concreto con Alejandro Roque y con Rojas. Quizás biocombustibles es lo más novedoso, en el cual hay un precio que está muy fuertemente vinculado con lo que define el ministerio o los ministerios vinculados del sector público, pero que en definitiva son un precio ordenador de este mercado. A medida que vayan surgiendo innovaciones, se va a ir requiriendo que ese sea el factor ordenador y se genere, por ejemplo, la infraestructura adecuada para que los mismos lleguen a las distintas demandas, se diseñen políticas públicas para que lo promuevan y generen ese impulso inicial que dé comienzo a este sistema de inversiones, se armen marcos regulatorios que sean los adecuados para no frenar algo que es novedoso. Muchas de estas actividades no están prohibidas, pero al no estar adecuadamente reguladas, porque son nuevas, no se genera el ambiente para que puedan desarrollarse. Y, por supuesto, tener un acceso a tecnología, bienes y servicios, que es lo que necesita todo este tipo de inversiones novedosas. Y, por último, todo esto está vinculado con externalidades que pueden ser positivas o negativas y que, como tal, no tienen un precio de mercado, pero que es lo que puede estar afectando el desarrollo hacia futuro. Una externalidad negativa puede estar operando sobre nuestros vecinos, en el caso de alguna producción que genera algún efecto negativo, pero que no se puede poner un impuesto, por ejemplo, a la misma, o una externalidad positiva es cuando utilizamos, por ejemplo, un biocombustible en lugar de un combustible fósil, pero que no tiene un precio de mercado diferencial o un plus al usuario consumidor de eso, que en definitiva es mejor para todos los seres que habitamos este planeta. Nosotros desde la Bolsa hace unos años transformamos o impulsamos la transformación de lo que se llamó Grupo Biotecnología en Grupo Bioeconomía, a los únicos efectos de promover todas estas ideas que estamos conversando. Está integrado por un montón de instituciones. Yo los invito a visitar la página web y ahí lo van a encontrar, es grupobioeconomia.com.ar. Aquí están lo que estamos de las actividades que desarrollamos, algunas vinculadas con el Ministerio de Agroindustria, como recién bien marcaba el secretario Murchison. Participamos en la CONAVIA, tenemos acuerdos con cámaras de comercio de otros países, como por ejemplo la alemana. Tenemos trabajos de investigación, trabajos que están haciendo esas mediciones que son tan importantes para cuantificar la bioeconomía y para saber dónde van a existir o dónde ya existen oportunidades, para saber qué nivel de empleo generan, qué tipo de recursos humanos se van a requerir en el corto plazo, para saber dónde van a estar las nuevas inversiones y que los municipios y tomadores de decisión puedan empezar a entablar conversaciones basados en esto que creemos que es en el futuro bastante cercano que ya está operando en el día a día. Con esto, muchísimas gracias a todos. Bueno, Roberto. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a los anfitriones y por el aventón para el tema censal, que es casi una patriada a esta altura del partido. No voy a hablar de eso, me voy a poner como observador del tema de bioeconomía. Y dada la hora yo voy a ser lo más explícito y breve posible. Les cuento que quiero hacer mi exposición en dos partes. La primera es montar el escenario y la segunda es dofilmina para, se puede decir filmina, ¿no? Antes era acetato, filmina, ahora viene PPT. Y la segunda parte es
responder una pregunta y hacer reflexiones sobre esa pregunta. Vamos sobre lo primero, el escenario. El escenario es el agro o del agro a la bioeconomía. La verdad que cuando uno camina el campo argentino da la sensación de que es muy difícil que se replique vía expansión, sumando hectáreas baratas, lo que pasó en los últimos 20 años, en los próximos 20. Y eso es porque se ha llegado a un límite y porque además desmontar es caro, tiene un límite desde el punto de vista sustentable, etcétera, etcétera, con lo cual crecer por ese lado va a ser un poco difícil. Estoy hablando para gente que está en el mercado y que piensa quedarse en el mercado en los próximos 20 años y además quiere crecer. Y lo segundo es que entre gallos y medianoche la naturaleza nos dio otra lección de aprendizaje y reacciona. O sea, no se puede armar modelos demasiado intensivos con recetas demasiado conocidas porque la naturaleza ha generado resistencia y eso implica y obliga a repensar todo el modelo de sustentabilidad. O sea que el modelo actual me está poniendo una señal de crecimiento atemperado hacia futuro sobre las bases que supimos conocer en los pasados 20 años. Y del otro lado, la demanda también cambia, porque aparecieron, parece ser, las primeras señales consistentes en los últimos 15, 20 años. El petróleo a $80 de ayer es una señal de eso. Cierto límite a los combustibles fósiles y la llegada de los biocombustibles, que llegaron para quedarse por allá por el 2005 y ahora parece que llegaron para quedarse los de segunda generación, sobre los cuales hay varios ejemplos en Argentina. La segunda cosa que cambia imperceptiblemente pero indefectiblemente es el cuidado ambiental, con lo cual vamos a los biomateriales. Y el ingreso a los biomateriales remite necesariamente a cuáles son las materias primas que tienen cierta capacidad de transformación, y en ese sentido el maíz a la cabeza, para decirlo de manera directa. Y lo tercero es que ingresa al mundo de los alimentos la idea de nutracéuticos y probióticos. Ya no interesa solo más cantidad, sino que interesa demanda segmentada de alimentos con todo lo que esto implica. O sea que, en definitiva, la salida que le encontramos a esta cuestión o a esta encrucijada de hay limitaciones físicas en la expansión por hectárea y la naturaleza que aprende, y por el otro lado el cambio de la demanda hacia biocombustible, biomateriales y nutracéuticos, daría la sensación de que la bioeconomía es una nueva ruta que tiene la Argentina para intentar reinsertarse en los mercados mundiales y reindustrializarse. Claro, hablar en un congreso de Maizar de reindustrialización es doblar la apuesta a lo que eran los objetivos del congreso. ¿Por qué? Porque esa industrialización que nos contaron los dos intendentes que presidieron en el uso de la palabra es lo que en buena medida luce como altamente favorable para un caso como en la Argentina. Entonces, si eso es así y la bioeconomía es un buen camino, tratando de agregar valor por hectárea más que sumar hectáreas marginalmente, la pregunta es cómo eso se traduce en el PBI. Porque está todo bien en el paper, en el Power funciona fantástico, pero si yo no tengo mercados que me traduzcan las condiciones potenciales en producción y eso mueve la rueda, la verdad que nos quedamos haciendo PowerPoint. Entonces la pregunta sobre la que yo quiero hacer alguna reflexión en las dos filminas que me faltan es ¿cómo se arman los mercados? Que es una pregunta clave para algunas cuestiones de bioeconomía. Y los mercados de bioeconomía, algunos están armados, los básicos, los de granos, y funcionan más que aceptablemente bien. Pero hay aguas abajo, mercados mucho más específicos que empiezan a plantearnos cómo se arma un mercado. La verdad que eso no me lo enseñaron en la economía de la facultad. Se da por sentado que el mercado existe, traza curva oferta, traza curva de demanda, pone precio y ya está. Pero el mercado en el fondo es una construcción social. Y esa construcción social aportan dos cuestiones, o dos grandes jugadores. Las estrategias del sector privado y las regulaciones del sector público en el sentido exacto de la palabra regulación. Yo, entonces, lo que voy a hacer en las próximas dos filminas es hacer algunas reflexiones en el sentido de cuál es el aporte privado de la bioeconomía a la construcción de mercado.
¿Cómo votan los empresarios? Los empresarios en un contexto macro, generalmente aleatoriamente impredecible, o sea, caótico, votaron en los últimos 20 años en Argentina con 4 tipos de estrategias. Primero, exprimiendo la hectárea y capturando todas las externalidades posibles. Los doble cultivos, la captura de carbono, déjame usar el rastrojo de trigo para hacer alguna otra cosa, primero para arroyo y ahora para biocombustible, etcétera, etcétera. O sea, capturando todas las posibilidades productivas e industrializando en cascada, en la propia explotación agropecuaria. La segunda estrategia es transformar biomasa en energía. De eso tanto Andrés como Ramiro hablaron un rato y estamos todos de acuerdo que es uno de los caminos más promisorios. Y ahí va con 2 vueltas. Una, si hablamos de maíz, la mini DEST para autoconsumo. Si hablamos de gran cracking, es el mercado de etanol. Etanol más burlanda, etcétera, etcétera. Digo, eso nos lleva a la segunda estrategia, de las cuales hay una veintena de casos dando vuelta cuando hablamos para mercado y un número cercano al millar. El año que viene, si nos sale bien el censo, le vengo a contar cuántas plantas hay en origen adentro de las empresas agropecuarias, porque es lo que queremos saber de la industrialización de ese nuevo campo. O sea, el mundo de la bioenergía y transformación de biomasa, ya vamos por la segunda, diríamos, en el truco. La primera en los biocombustibles de etanol y biodiesel, la segunda es fermentación bacteriana. Y ahí es donde la cosa se pone más interesante. Lo tercero es el pasaje de granos, carnes y subproductos, etcétera, etcétera. Y la cuarta, que es obvia, la tercera, así que no vamos a perder mucho tiempo, pero es esta idea de la bioeconomía integrada, donde estaba el pueblo, el cementerio y el parque industrial. Y el resto era campo. Ahora está el pueblo, el cementerio, el parque industrial, el cruce de ruta con la extrusora, con la planta de alimento balanceado, etcétera, etcétera, los galpones de pollo, los galpones de cerdo, aunque uno que otro feedlot, en algo que llamamos la nueva ruralidad. No sabemos si es nueva ruralidad o neoruralidad, pero que caminando los pueblos del interior está claro que esto es bioeconomía en acción. Y lo tercero es el cracking del grano. Esto ya son palabras mayores, que es un poco la base técnica de la filmina que presentó Ramiro en la última o la anteúltima de ella. En el último caso, yo quiero llamar la atención sobre algo que es que el que hace el cracking es un ser vivo. Y eso nos pone en un dilema de aquello, porque es bacterias trabajando, para decirlo de una manera metafórica. O sea, el sector privado contribuye al mercado con 4 tipos de estrategias, a la cual más novedosa, imposible. En todo este contexto macro que le está pidiendo algo al sector público. O sea, el sendero privado de construcción de la bioeconomía da pie a distintas estrategias. Ahora, ¿y el Estado? El Estado más allá del sistema de promoción. Y ahí viene mi segunda punta o planteo de el Estado construyendo mercado. O sea, un Estado que empieza a repensarse ya no como promotor de, sino como generador de las condiciones de los fundamentos de mercado. Primer tema, si el que trabaja para capturar luz y convertirla en biomasa es la semilla, y la semilla se ha vuelto un código genético abierto, todos los temas de derecho de propiedad van a caer a futuro sobre los seres vivos que transforman, sea semillas, reproductores, caballo de polo, bacteria, hongo, etcétera, etcétera, que han sido tocados por la varita mágica de la biotecnología moderna. Y encima que apareció la transgénesis, dimos otro salto con 9 CRISPR, con lo cual allí hay una gran avenida que yo vislumbro como de construcción de política pública acerca de los derechos de propiedad de los transformadores, de biomasa en productos o de fotosíntesis en biomasa. Lo debía haber dicho al revés, de fotosíntesis en biomasa y de biomasa en productos industriales. De vuelta, no es un problema de nombres, no voy a traer ley de semillas,
es un problema de que el modelo lleva a la necesidad de que estatualmente haya alguna respuesta sobre derechos de propiedad sobre seres vivos. Segunda cosa, nuevos productos energéticos, degradables, biodegradables en plástico, probióticos en alimentos, nutracéuticos, lo primero que demandan es normas y estándares claros. ¿Se acuerdan del siglo pasado? La Junta, cuando tipificó en el 35 por primera vez lo que era la media res y sacó los beneméritos 26 cortes. En el siglo XXI lo que nos está empezando a pasar es que nos empezamos a preguntar, ¿qué quiere decir expeller? ¿Cuál es el contenido proteico? ¿Cuánto tiene que tener de estabilidad? Etcétera, etcétera. Burlanda, ¿cómo se convierte en un commodity? Anhídrido carbónico, ¿bajo qué condiciones? Etcétera, etcétera. O sea, aparece el segundo bloque de intersección de normas y estándares en función de productos que van más allá de la tipificación de granos y carnes y empieza con la tipificación de lo que entendemos por biodiesel, los beneméritos cortes de etanol y biodiesel en la otra punta, el modelo de qué potencia tiene que tener el gas que sale de las productoras de gas de origen bio, etcétera, etcétera, y los temas de seguridad y cuidado ambiental que en algún momento entran de manera directa o indirecta. ¿Qué quiere decir cuidado ambiental en términos de agricultura y en términos de procesamiento de esa agricultura adentro de la propia explotación agropecuaria? Es algo que forma parte de la agenda cotidiana casi de Minagro y que no solo toca a Minagro, sino que toca a varios estamentos estatales y que además es el problema que nos contaban los dos intendentes que presidieron en el panel. O sea, esta idea de cómo yo tengo que manejar mi agenda en términos de regulación. Dos temas finales y con eso vamos a tomar el café. Revisando los sistemas de condiciones de competencia de mercado es otro nodo donde aparecen desniveles en el suelo, para decirlo de forma agradable. La verdad que el sistema de promoción y de regulación de lo biológico con lo que cuenta la Argentina y enfrenta la bioeconomía argentina en marcha, on progress dirían los british, se encuentra con un modelo de promoción y de regulación previo. ¿Puedo ser irónicamente descortés? Digo, el sistema de bioenergía está basado en la ley de hidrocarburos y afecta a 4 provincias, básicamente: Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Ninguna de las 4 tiene 1 metro cuadrado de hidrocarburos. Pero el sistema quedó montado sobre el esquema de regulación previa. Entonces, lo que vemos cotidianamente son los chisporroteos respecto a cómo se fija, por qué se fija, quién es la autoridad de aplicación, de producción, de corte, etcétera, etcétera, ni que pensar en los precios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que está mal lo que se está haciendo? No, está re bien lo que se está haciendo, particularmente lo de renovar. Lo que quiero decir es que son hitos de trabajo que, si la bioeconomía levanta vuelo, empiezan a aparecer casi cotidianamente como pequeñas piedritas en el camino en el marco de una agenda que es tratar de repensar el sistema de regulación para un modelo de bioindustria del siglo XXI y no de agroindustria del siglo XX. Y no quiero ser con esto agresivo hacia el siglo XX. Y el último punto es que el Estado, me parece que de manera directa o indirecta, está construyendo para que este mercado funcione básicamente infraestructura física, Belgrano, etcétera, etcétera, científica, tecnológica e informativa. Eso es para decir que tenemos que hacer el censo. Además, para decir que tenemos que hacer el censo, digo, la cantidad de información que a mí me empiezan a preguntar al estilo de, che, ¿cuánto será la cantidad de purines de cerdo que hay 200 kilómetros a la redonda de tal lugar porque necesito un porcentaje adicional de biomasa para complementar mi planta? Esa es la información pública que falta para la estructura y la estrategia de negocio. De manera que yo diría, si uno une las dos partes, las dos posiciones o las dos filminas,
las estrategias privadas de funcionamiento y las acciones públicas en estos 4 rubros, yo diría que estamos plenamente en un sitio en construcción donde las estrategias privadas y las políticas públicas empiezan a pensarse para capturar el mundo. O sea, yo diría levísimamente optimista con este camino de desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que por lo que me indican los organizadores no nos ha quedado tiempo, desgraciadamente, para preguntas. Sí, alguien se dejó unos anteojos acá. Bueno, creo que el final que hemos escuchado ha sido más que evidente sobre el potencial y lo que hay que hacer. El tema ahora es cómo podemos empezar a hacer converger las políticas públicas y las acciones desde el sector privado y desde el sector público para lograr aprovechar las oportunidades que el camino que ya hemos empezado a recorrer, cómo lo podemos potenciar. Yo creo que la mesa está servida y yo creo que podemos ser algo más que levísimamente optimista, como ha planteado Roberto. Con esto quisiera pedir un aplauso para los disertantes y agradecerles la paciencia.